Hola chicos, buenos días. Mientras nos volvemos a conectar con ustedes, la profesora les va a hacer el examen oral a los alumnos de aquí, por favor.
Ajá, explícame. Cuando se rompía la glucosa, ¿cómo se llama? Glucólisis. Bien, correcto. Explíqueme cuál es la fase o el proceso de digestión mecánica. ¿Dónde va la hoja? ¿Ya? Ok. A ver acá. Entonces, no le sople, no sé, luego no va a saber. Ajá, entonces, digestión mecánica, ¿qué es? ¿Qué? Vamos a ver qué cosa es la hematosis. La hematosis es una parte ¿De la qué? No, de la que a tu compañero, por favor. es una parte de la función celular. No. ¿Estudió? Bien, la van pasando, no me contestó, no me contestó, no me contestó, y ustedes tampoco, me sí, pero ustedes no, ustedes van siguiendo, por favor. A ver, dígame cuántas formas de reproducción hay. ¿Cuáles son? No, Respire. A ver, son dos. son dos, ajá. ¿Le puedo decir que no me acuerdo el nombre? ¿Le puedo decir cómo son? A ver. La primera es a partir de una célula va a seguir dos células y la segunda a partir de una célula va a seguir cuatro células con. Esa es una misma forma de reproducción y se llama reproducción celular. A ver, hay una en la que no necesitas un individuo para crear hacer la relación, sino en la que necesitas individuos para crear. A ver, enséñales, por favor. Es que el nombre no me acuerdo de es la mitosis y la meiosis. ¿Es la mitosis y meiosis qué tipo de reproducción es? ¿De organismos o celular? No, ya no vea. ¿Qué trabajos van a estar su nombre? Sí. A ver, ¿cómo se llama la reproducción en donde de una célula madre se obtienen 4 células hijas diferentes? Escriben ustedes una vez, por favor. A ver, señorita, ¿qué cosa es el ciclo menstrual? De 28 días.
Bien, muy bien. A ver, acá. A ver, señor, ¿estudió o no? Mire que hace rato me encontré su cosa, ¿eh? Seguro a la salida me va a preguntar, entonces, yo que usted me ponía a estudiar mucho. A ver, dígame, ¿en qué consiste el parasitismo? Cuando un organismo afecta al otro. Cuando un organismo afecta al otro. Bien. La persona que sigue. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? Tiene dos partes, en donde se libera ATP y rompe el ciclo del agua, y la funciona cuando se forman las cosas. Muy bien, perfecto. ¿Dónde va mi hoja? Ok, ya se anotaron los ustedes. ¿Chicas? Es ustedes tres, por favor. Y la última pregunta para poder empezar la clase de hoy. ¿Cuál es la función de los alvéolos? Ajá. Vayan abriendo su guía, su PDF o saquen su copia. Ajá, ¿cuál es la función de los alvéolos? No se acuerda, bueno. Señorita, por favor, cuando le llegue a usted la hoja, se la paso a sus compañeros, no se anoten. Bien. Ok, ¿ya? Abra su cuaderno. Anotamos la fecha de hoy. Hoy estamos a 7 de mayo. Bien. Lo último que vimos fue el ciclo menstrual, ¿cierto? Bien, entonces anotamos la fecha de hoy y vamos a poner como título aparato reproductor. Ajá. ¿Cómo anotamos el femenino? Con una tabla, ¿verdad? Les dije que sea una tabla. ¿Verdad? Va a ser igual una tabla de 2 columnas. Primera columna, estructura. Segunda columna, función. Voy a anotar todas las estructuras, pero ustedes no las copien. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto espacio nos va a acabar la función. Yo voy a anotar todas para que no se me olvide ninguna estructura, pero no las copien, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ya tienen ustedes su tabla con 2 columnas, ¿sí? Bien. Primera estructura, señor.
primera estructura, vamos a ponerle escroto. En su PDF, no sé qué página sea, yo la tengo aquí 355, pero no creo que sea esa. Está la imagen del aparato reproductor masculino. ¿Qué página es? 441. 441. Bien. ¿Y tienen ustedes esta misma imagen? Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo la parte externa es el escroto, ahí señala escroto, ¿ya vieron? ¿Qué cosa es el escroto? El escroto es un tejido epitelial. Bien. ¿Cuál es la función del escroto? Termorregular la temperatura. Termorregular la temperatura. ¿Qué cosa es esto de termorregular? ¿Qué saben que es termorregular? ¿Qué regula la temperatura? Bien, dentro del escroto están los testículos. Ahí los testículos se lleva a cabo la espermatogénesis, o sea, ahí se fabrica al espermatozoide. El espermatozoide, espermatogénesis. El espermatozoide es una célula muy delicada. Necesita una temperatura y un pH muy especial. La temperatura tiene que ser de 36 grados y el pH tiene que ser de arriba de 8 a 14, porque si no se mueren esas células. ¿Qué pasa entonces si la temperatura corporal se eleva? El espermatozoide, ¿qué le puede pasar? Se muere. Entonces, el escroto tiene la función de regularlo. ¿De qué manera? Cuando la temperatura corporal aumenta, entonces el escroto se aleja de la cavidad pélvica para disminuir la temperatura corporal. Cuando la temperatura corporal disminuye, o sea, la persona tiene frío, el escroto se acerca a la cavidad pélvica para mantener una temperatura correcta. ¿De acuerdo? A eso se le llama termorregulación. Y esa es la función del escroto. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? No. Bien. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es su duda? El escroto es tejido epitelial. Bien. Entonces, la función del escroto es regular temperatura. Ya eso le llamamos termorregular. Bien. La siguiente son testículos. Fíjense bien en su PDF. Ahí del lado derecho superior hay un corte de un testículo. Si se fijan, está así el testículo y adentro hay como ondulaciones. ¿Ya se fijaron? Cada ondulación se llaman tubos seminíferos. En estos tubos seminíferos hay dos tipos de células. Las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig llevan a cabo la producción de una hormona que se llama testosterona. ¿Para qué sirve la testosterona? Para llevar a cabo todas los caracteres sexuales secundarios. Cambio de voz, producción de espermatozoides, aparición de vello púbico, desanchamiento de hombros, etcétera, etcétera. Si no hay testosterona, no va a haber ningún cambio. ¿De acuerdo? ¿Dónde se produce la testosterona? Aquí, en los tubos seminíferos. ¿En qué lugar? En las células de Leydig.
Las células de Sertoli también se encuentran aquí adentro. Las células de Sertoli se encargan de la espermatogénesis. El sufijo, ¿qué quiere decir sufijo? La terminación de la palabra. El inicio se llama prefijo y la terminación se llama sufijo. Entonces, el sufijo génesis significa formación. Ajá. Entonces, ¿qué será la espermatogénesis? Formación de espermatozoides. ¿A través de qué proceso se lleva a cabo la formación de espermatozoides? ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, los testículos, ¿de qué se encargan? De producir ¿qué cosa? ¿Y? Tienen que anotar en qué células se lleva a cabo. ¿En qué células se lleva a cabo cada cosa, Células de Leydig o células de Sertoli. Bien. Ok, vamos con el siguiente. ¿Cómo se llama el que sigue? Epidídimo. Bien. ¿Qué es el epidídimo? Vamos a su PDF. Fíjense cómo después de los testículos viene en la parte de aquí arriba una como manguera. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Y ahí dice epidídimo. ¿Ya vieron? Bien. El epidídimo es una estructura en donde el espermatozoide madura. ¿Qué quiere decir madurar? Le sale algo que se llama flagelo. ¿Para qué creen que le sirve el flagelo? Para nadar, ¿no? Para nadar, no, ¿para qué? Para moverse. Ajá. Un espermatozoide tiene desde el momento de la eyaculación hasta poder fecundar un óvulo, solamente tiene 2 minutos. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que recorrer todo lo que es cervix, útero y parte de las trompas de Falopio que llega al tercer cuarto. Tiene que tardarse menos de 2 minutos. ¿Por qué? Porque si no el óvulo sella con una capa que se llama zona pelúcida y ya no permite que el espermatozoide entre. Ajá. Entonces, necesita moverse muy rápido. Por lo tanto, el flagelo es necesario o no. Súper necesario. Y a la adquisición de ese flagelo se le llama maduración. ¿En dónde se lleva a cabo? En el epidídimo. ¿Qué pasa si un espermatozoide no tiene flagelo? No se va a mover, ni va a llegar rápido, y entonces la persona se le considera estéril. Ajá. ¿Sí quedó claro? Una persona es estéril no porque no produce espermatozoides, sino que no produce la cantidad suficiente o sus espermatozoides están amorfos, o sea, sin flagelo. Bien, ¿dudas? Ok. Siguiente estructura. ¿Cómo? Flagelo. Entonces le ponemos que en el epidídimo que produce flagelos. Madura el espermatozoide. ¿Qué cosa es madurar? Bien, pongan atención. Si este es un testículo, este sería el epidídimo.
Ajá, esta parte sería el epidídimo, ¿ok? Todos los demás conductos se llaman conductos deferentes. Entonces, aquí se produce el espermatozoide, aquí al espermatozoide le sale el flagelo. ¿Para qué servirá el conducto deferente? Para que se pueda mover todo el espermatozoide, ¿sí? Este conducto tiene varias estructuras. Una de ellas se llama vesícula seminal, otra de ellas se llama próstata y otra de ellas se llama glándula de Cooper. ¿Ok? ¿Sí quedó? Cada una de estas estructuras produce sustancias lubricantes. Estas sustancias lubricantes son muy ricas en proteínas. ¿Por qué? Pues porque tienen que nutrir al espermatozoide, tiene que alimentarse el espermatozoide. Ajá. Y además tiene un pH muy alcalino, porque acuérdense que quedamos que el espermatozoide con pHs ácidos se muere. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí. ¿O quiere salir? No, estoy bien, perdón. ¿Trae agua? El COVID. Bien. Entonces, vesícula seminal, próstata y glándula de Cooper, ¿para qué sirven? ¿Para qué? Para nutrir al espermatozoide y generan un medio para que pueda estar en perfectas condiciones. A la suma de las 3 secreciones, ¿qué cosa quiere decir secreción? Ajá. Esa secreción, ¿qué cosa es? Es el líquido con proteína y con un pH alcalino. Ajá. Entonces, a las secreciones, a lo que las glándulas producen, más el espermatozoide, porque, fíjense bien, a ver, ¿cuál es la duda ahí o lo separo? Ya no me estén hablando. No los voy a separar. Fíjense bien, próstata, lo que secreta, lo vierte al conducto deferente. ¿Ya se fijaron? La vesícula seminal al conducto deferente, glándula de Cooper al conducto deferente. Y por aquí también pasa el espermatozoide, ¿cierto? Entonces, a la suma de las 3 secreciones con el espermatozoide, a eso se le llama semen. ¿De acuerdo? Bien. Este conducto deferente, cuando en esta parte está, vamos a ponerle así, la vejiga, cuando se conecta o se junta con la vejiga, ya no se va a llamar conducto deferente, ahora se va a llamar uretra. Y esta uretra es el mismo conducto, pero ahora se va a llamar uretra porque va a salir de la vejiga. Tiene una como desviación, como una Y. Y esta va a desembocar adentro de lo que es el pene. Esta que es la uretra va a estar adentro del pene. Entonces, en el pene, el mismo conducto libera orina, pero también libera semen. ¿Sí quedó claro? No hay 2 conductos diferentes, es uno solo. ¿Dudas? Ahora, fíjense bien, hay una cirugía que se llama vasectomía. ¿Qué consiste en la cirugía? Que tienen que cortar el epidídimo. Cortan, suturan aquí. ¿Qué quiere decir suturar? Coser. Y entonces, ¿la persona sigue produciendo espermatozoides? No.
¿Por qué no? Pero ya no va a volver a salir. Exacto, la persona sí produce espermatozoides, pero el semen contiene espermatozoides o ya no. Ya no. Ya no. ¿Sigue produciendo la misma cantidad de semen? ¿Por qué no? Bueno, sí. ¿Qué cosa quedamos que era el semen? La combinación de las tres sustancias que... ¿Le hicieron algo a las tres glándulas? No. ¿Sigue produciendo la misma cantidad? Sí. Pero ese semen, ¿qué es lo que no va a tener? Espermatozoides. ¿Qué le va a pasar entonces a los espermatozoides que se siguen produciendo? Se van a reabsorber. Correcto. ¿Sí quedó claro? Bien. Ok, entonces, vesícula seminal, próstata y glándula de Cooper, ¿qué le van a poner? Produce nutrientes. ¿Produce qué? Bueno, nutrientes. ¿Y qué más? Y la Es la... Es el resultado para obtener el semen. Correcto. Bien. ¿Y por qué se produce el cambio de Para la color? producción de ¿Qué más hace? ¿Qué fabrican el video? Poco, las tres. Sí, claro, porque Sí, para hacer un poco de la persona. a ver, tiene razón. ¿Cómo dejamos de las tres glándulas de Cooper? A ver, ¿qué extensión del conductor? ¿Cómo? ¿Para qué tiene? No. Ok, entonces no, tenemos problemas. ¿Qué hace el conducto de tren? Fíjese. Esto es el conducto de tren. ¿Qué cosa hace? ¿Qué? ¿Y qué más? Combina lo que produce la planta con la información para crear el semen. Bien, escríbalo. ¿Cuál es? ¿Cuál? O sea, temas iguales. Ah, ok. Sí, ahorita lo pongo. Bien. La primera estructura esta es la vesícula seminal. Esta es la glándula de Cooper y esta es la próstata. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sigue? ¿Qué más? Como es espumaria, puede poner las preguntas. ¿Quieres hacer lo mismo? Está necesitado en próstata de Cooper. Ajá. Esta no, sí. No, esta no. Ahí está vesícula seminal, próstata ahí. Glándula de qué? ¿Este es el pizarrón? Pues parece. De Cooper. T-O-W.
Sí, pongo la arriba bien. Ahí la otra se llama. Tiene pizarrón. ¿Cuál es más? Arriba de próstata, ¿qué dice? Las tres que cosas. ¿Qué le dice su compañero que hace vesícula, próstata y glándula? No tiene nada. Perfecto. Bien, ¿me escuchó? Ay, voy a porque su compañero va bastante atrasado. ¿Los demás van bien? O sea, si paso a revisar, ¿están al corriente? ¿Sí? ¿Hay alguien que vaya atrasado? Ya, pero no me falta. Ah, ¿verdad? Y quedamos que hablar de Pero entra eso de que conecta. Conecta para. ahí, ¿qué tal? Bien. Ay, su compañera no está atrasada, ya no vi, perdón. ¿En qué va? Bien, las tres debe de estar por aquí. Quizás ahorita. Ok, bien, fíjense bien. ¿Ya no hay nadie más que se atrasó? No. Ok. La vejiga, voy a explicarles qué consiste el cáncer de próstata, que por ahí me lo preguntaron. La vejiga es como si fuera una cebolla grande, grande, grande. De esa forma y ese tamaño. Exactamente adelante de la vejiga, ponga atención, señor. Adelante de la vejiga está la próstata. Ajá. Cuando la persona tiene una predisposición en donde hay un antígeno que favorece el crecimiento de la próstata, o bien es generado por alguna secuela de alguna infección urinaria o alguna infección de vías de transmisión sexual, puede llegar a crecer de tamaño la próstata. ¿Ajá? Si crece, háganme cuenta, aquí está la vejiga y tiene este tamaño. La vejiga es una bolsita que contiene orina. La próstata, si crece de tamaño, va a aplastar a la vejiga, ¿cierto? Sí. Entonces, la persona padece de incontinencia porque ya no puede almacenar la misma cantidad de orina. ¿Por qué no puede? Pues porque la está aplastando la próstata que creció de tamaño. A esto se le conoce como cáncer de próstata, porque como aumentó de tamaño, sus células aumentaron, y todo aquello que aumente el número de células se le conoce como cáncer. ¿Sí quedó claro? Sí, la próstata empieza a crecer, puede llegar a reventar. Pues no precisamente llegar a reventar la próstata, pero sí la vejiga. Ajá. Porque la próstata.
Ok. ¿Y cómo se descifra? Pues por eso hay que prevenir que pase eso, porque si no requiere cirugía. Si ya tiene el proceso, pues hay que retirarse. Entonces hay que evitar llegar a eso. ¿Cómo? Pues con la revisión. Y hay una prueba que se hace a través de la sangre, se toma una muestra de sangre, se evalúa si tienen el antígeno prostático, y entonces es que la persona está en riesgo y tiene que realizar ciertos cuidados preventivos para evitar tener un proceso de este tipo. ¿No? Ok, ¿dudas ya? Sí. Ok, bien. No sé si les haya quedado claro para todos lo que es el cáncer. Fíjense del cáncer. Fíjense bien. ¿Qué pasa si yo tengo, qué será? Una vajilla de platos. Tengo 5 platos. Ajá. Y esos 5 platos, pues estoy continuamente utilizándolos. Pero resulta que se me cayó un plato. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Lo recoges y ya se Lo recojo, pero pues necesito ese plato. Entonces, compro otro o lo restauro para tener esos 5. Ajá, generalmente pues compramos otro, ¿no? Porque si lo restauro tengo que ponerle pegamento y eso, y pues no queda igual y además es peligroso porque por ahí compro. Entonces compro otro para tener los mismos 5, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo veo por ahí una oferta y entonces no nada más compro uno que me hace falta, sino compro 10? Pues para que los disfruten. Los voy a ir acumulando, ¿cierto? Los voy a ir almacenando y guardando. Eso es el cáncer. Las células se mueren. Las células generalmente tenemos un proceso de vida en nuestro organismo. Cada célula aproximadamente vive 18 horas. Cada 18 horas estamos renovando y renovando y renovando nuestras células. Cuando hay cáncer, pasa algo, el proceso es una ausencia de apoptosis. Apoptosis es muerte celular. Entonces, hay ausencia de esa muerte celular y como no se mueren las células, ¿qué les va a pasar? Se acumulan y se acumulan y se acumulan y se acumulan. Y eso forma el tumor. Y a eso se les llama cáncer. Bueno, ¿Por qué no mueren las células? Y debería de ser algo que pues ya debería de... Ajá. ¿ok? ¿Por qué no mueren las células? Pues resulta que pasa algo en nuestras secuencias. ¿Se acuerdan que ya vimos el ADN, verdad? ¿Se acuerdan de adenina, guanina? Adenina se une con timina y guanina con citosina, ¿cierto? Cuando hay un proceso de cáncer, resulta que en lugar de ser esto, es esto. Hay una alteración de mis bases nitrogenadas de mis genes. Entonces, la proteína que se encarga de matar a las células, de generar el proceso de apoptosis, no la reconoce. Porque no tiene la misma secuencia que mis otras células. Y al no reconocerla, pues no la mata. Y entonces estas células se siguen acumulando. A esto se le llaman los procesos oncogénicos. Un gen normal, una célula normal, se convierte en oncogénico.
¿Qué pasa? Por eso se dice que el cáncer puede ser hereditario, porque viene... Se hereda la predisposición. Ajá, puede ser que yo herede la predisposición de tener cáncer porque tengo antecedentes familiares de muchos historiales de cáncer. Pero no quiere decir que yo herede el cáncer porque el cáncer no se hereda como tal. Pero puede ser que tenga la predisposición porque, pues a lo mejor pasa algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser alimentos, puede ser un virus, el virus del papiloma puede llegar a generar esto. Puede ser las emociones, si yo tengo odio, si yo tengo rencor, si yo me enojo mucho, puede llegar a causar este tipo de situaciones. Entonces, sí, entonces, todos estos son condicionantes para llegar a generar procesos de cáncer. La pandemia me ayudó porque hay, bueno, dependiendo qué tanto supieron manejar el proceso. Si son personas ansiosas, nerviosas, que se estresan, pues no les ayudó. Pero si son personas resilientes, ¿qué quiere decir resiliencia? La capacidad de superar cualquier eventualidad. Entonces no tuvo por qué afectar. Tienes la adaptabilidad. Y a eso se le llama inteligencia emocional. ¿Ok? Bien. Bueno, ya no quedó duda del cáncer. ¿Qué cosa es y demás? ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué cosa es? Ya les expliqué el pene. ¿Qué cosa es el prepucio? El prepucio es un recubrimiento, un tejido epitelial que cubre al pene. ¿Para qué? Para proteger. Piel, tejido epitelial, que cubre al pene para proteger. ¿De qué lo cubre? La punta del pene se llama glande. Y ahí hay grandes cantidades de neuronas sensitivas. ¿Para qué sirven esas neuronas sensitivas? Para captar toda clase de estímulos. Por eso es la zona más erógena. Entonces el prepucio cubre esa zona para evitar, silencio por favor, para evitar que haya cualquier alteración de sensibilidad. Las personas judías generalmente realizan una cirugía que se llama circuncisión, que es retirar gran parte del prepucio. También, aunque no sean judíos, cuando un bebé tiene menos de un año, la mamá, en cada cambio de pañal o cuando baña al bebé, tiene que tender esa piel para que no se estrangule el pene. Cuando ese prepucio, a ver, silencio chicos, cuando ese prepucio no baja, entonces se tiene que hacer esa cirugía, aunque la persona no sea judía. Es cuestión médica, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Al bebé. Ajá. Pues yo creo que sí les duele, porque incluso a veces hasta sangra el bebé. Pero lo tienen que hacer porque es mejor esa situación a una intervención médica, una cirugía, ¿cierto? ¿Qué dijo que qué? En la función del pene les dije que tenía adentro a la uretra y por ahí se liberaba tanto orina como el seno. ¿De la? ¿Qué dudas? No. Ok. Vamos a ver el siguiente tema. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?
Ah, pues ya no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya son las 12. No. Y se acabó la clase. Las vemos las próximas semanas. No te vayas. Porque bueno, me gustó, pero sí, ya está ahí. Bien, vamos a anotar tarea, por favor. Tarea. Comprar 2 esquemas sin nombres. Comprar 2 esquemas sin nombres. Uno del aparato reproductor femenino y el otro del aparato reproductor masculino. ¿Sin nombre? Sin nombre. ¿Qué es lo que van a hacer? Donde están, ya ven que está el esquema y luego aparecen como líneas, ¿no? Sí. Bueno, sobre la línea le van ustedes a escribir la función de ese lugar. No quiero el nombre, solo la función. Y no le pongan nombre, solo la función. ¿De acuerdo? Tanto del hombre como de la mujer. Y esos esquemas los pegan en su cuaderno de tareas. No los doblen porque luego se les pierde. Y a la hora de estar a Marisol se le va no, solamente quiero la función. Si quien corre la nota, no va a ser limitado. ¿Vale? Bien, gracias por haber trabajado conmigo hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.